Buenas noches, hola a todos. Bueno, qué lindo encontrarnos de nuevo por acá. Me hace acordar mucho al 2020. Se escucha bien, gracias ahí, Clara. Me hace acordar mucho el 2020 que semanalmente hacía estos vivos. Era un momento lindo de encuentro con todos. Así que, bueno, acá retomando en esta fría noche de invierno de Buenos Aires, abriendo nuevamente este espacio con ustedes. Así que, bueno, para los que no me conocen, que se suman por primera vez al canal de Instagram, bueno, yo soy Verónica Molina, soy médica, soy psicoterapeuta, me especializo en terapia familiar, terapia de pareja y en psicotrauma. Trabajo con constelaciones familiares hace muchos años y también doy formación en constelaciones familiares, en terapia trifocal del trauma y también en salud desde un enfoque integrativo, sistémico. Así que están todos siendo bienvenidos a este espacio. Y abrimos este canal de comunicación para tener un momento para conversar, para interactuar, así que también los invito a que si quieren compartir alguna pregunta o alguna inquietud, puedan hacerlo, puedan escribir en el chat. En algún momentito seguro que lo leo. Y en este sentido también abrimos la posibilidad de mandar preguntas o inquietudes o compartires a través de Instagram, de la caja de preguntas que está disponible. Así que, bueno, voy a empezar contando un poquito de esto que fue llegando desde ustedes, porque la idea es también esta, ¿no? Que sea un intercambio donde pueda yo también recibir por parte de ustedes aquello que tienen ganas de preguntar o sobre lo que quieren que reflexionemos juntos en este espacio, ¿no? Y bueno, por un lado voy a tomar algunas de las preguntas que llegaron a Instagram y una pregunta dice, ¿no? Sobre lo fenomenológico, que tanto se nombra en las constelaciones familiares. No siempre se transmite con claridad y pareciera que es algo mágico, que solo sucede. Si pudieras ampliar el tema, sería muy enriquecedor. Bueno, y para los que se están formando con nosotros, me han escuchado hablar ya varias veces de esta cuestión y es importante aclararla, así que por eso también tomo en primer lugar esta pregunta, porque a veces se utiliza mucho el concepto de el enfoque fenomenológico para explicar algo de lo que sucede en el campo, lo que llamamos el campo, ¿no? Cuando se trabaja en constelaciones familiares grupales. Y quizás primero sería importante, sobre todo para los que se acercan por primera vez a este espacio, que escuchan por primera vez algo sobre constelaciones familiares, aclarar un poquito de qué se tratan las constelaciones, ¿no? Y yo siempre digo que para mí las constelaciones familiares son mucho más que una técnica, son un enfoque filosófico, un encuadre teórico, una construcción teórica y por supuesto también una técnica, ¿no? Que se puede usar en diversas áreas de conocimiento. Se puede usar, por supuesto, en la psicoterapia, en el enfoque sistémico de la terapia, en terapia en familia, en terapia de pareja, en terapia individual, cuando miramos sistémicamente, cuando trabajamos con un enfoque ampliado sobre la problemática que esa persona trae y cuáles pueden ser nuestras hipótesis como terapeutas. Se puede utilizar también en el ámbito de la educación,
Justamente ayer tuvimos en uno de los espacios, el espacio de formación continua que tenemos mensualmente, trabajamos con estos contenidos, qué pasa en el aula cuando los chicos tienen dificultades en el aprendizaje. Hoy por hoy hay una gran crisis en la educación, ¿no? Respecto de muchas cuestiones, también de cómo la educación se va innovando a partir de todos los recursos tecnológicos que hoy tenemos al alcance y cómo esto impacta en el aula y en el comportamiento de los chicos y si los maestros pueden acompañar esto, cómo las redes colaboran positivo o negativamente, ¿no? También en circunstancias como la violencia, el acoso escolar, y cuánto de esto podemos acompañar, enriquecer en la mirada desde el enfoque sistémico. Eso se llama hoy pedagogía sistémica, es una rama de las constelaciones familiares, ¿no? Que muchas veces dan una mirada interesante de por qué de pronto a veces los chicos tienen dificultades en el aprendizaje sobre ciertas materias, o simplemente les está costando prestar atención y no solamente se trata de un trastorno, ¿no? De un déficit de atención, sino que a veces detrás del déficit hay eh, un niño que está prestando mucha atención a otra cosa que no está a la vista, ¿no? De pronto está prestando atención a lo que pasa en su familia, con sus padres, o está prestando atención a un duelo que la mamá tiene y que no pudo resolver, o a un secreto que está presente en la familia, del que no se habla, por supuesto, porque es un secreto, ¿no? Digo, cuestiones que pueden ser mucho más inconscientes y que en un niño pueden hacer síntoma en un área de la vida, como es el área social o el área del aprendizaje. Este es otro ámbito donde se puede trabajar con la mirada sistémica de constelaciones familiares. Hay ahora ya mucha experiencia de cómo se puede incluir y cómo enriquece el trabajo sistémico en el ámbito de la justicia, ¿no? Sobre todo en trabajos de familia, donde muchas veces las parejas entran en guerras, ¿no? En batallas campales que generan muchísimo dolor, desmembramiento en la familia y a veces los litigios llevan muchísimo más tiempo del que debieran porque no logran ponerse de acuerdo o de pronto las herencias, ¿no? Que no se logra terminar ese proceso o desde ya en el área penal, donde es tan importante poder mirar humanamente a las personas que han cometido crímenes, delitos, ¿no? No solamente resolverlo con la represión, porque sabemos que si bien es necesario que haya una penalización y que esto ocurra, ¿no? Que se clarifique lo que ocurrió, pero que también haya una pena. Sin embargo, con esto solamente no alcanza y a nivel colectivo se puede ver como, bueno, como esta no resolución correcta, completa de los conflictos va trayendo más y más problemáticas a nivel social, ¿no? Como necesitamos mirar de otra manera lo que ocurre para poder realmente integrar, resolver, ¿no? Y esto eh, excede, si quieren ustedes, excede al ámbito de la justicia, ya entra en terrenos que tienen que ver con lo humanista, con lo filosófico, con lo terapéutico, con el trauma, ¿no? Y bueno, entonces estas visiones pueden enriquecer mucho estos abordajes. En el ámbito de la salud, yo hablé recién de la terapia, que es parte de los enfoques de salud, la salud mental, como eh, desde ya las constelaciones familiares aportan, pero en el ámbito de la salud más integral, ¿no? Poder mirar no solo a la enfermedad, sino a la persona que transita una experiencia de enfermedad, una dolencia, a la familia que transita una experiencia difícil cuando alguien enferma. Bueno, hay muchísimo para aportar ahí o en las organizaciones, como de pronto se puede comprender cuando una organización empieza a tener grandes pérdidas o no avanza o no tiene, no se cumplen las expectativas que se tenía respecto al desarrollo y quizás ahí ha muerto el dueño o el fundador y no se honró esto
o hay una situación de mucho miedo, alerta entre las personas que trabajan y no se puede hablar de esto. Bueno, hay muchísimas cuestiones que se pueden sumar, incluir y desde ese punto de vista el trabajo sistémico aporta. Así que para los que se acercan por primera vez, cuando hablamos de constelaciones familiares, hablamos de un enfoque muy amplio que tiene un fuerte basamento teórico, ¿no? Filosófico y también psicoterapéutico, porque finalmente conceptos muy nodales como el concepto de inconsciente, inconsciente familiar, inconsciente colectivo, provienen del psicoanálisis y son numerosos psicoanalistas los que han dejado abierto el campo de investigación sobre las conexiones que todos tenemos con nuestra historia familiar y que son muy inconscientes, pero que como todo lo inconsciente tiene una fuerza en cómo actúa ese inconsciente en nosotros, ¿no? Y la importancia en este sentido de poder hacer consciente esa información para procesarla, ¿no? Para poder ser más libres, ganar en libertad, en capacidad de elección. Así que, bueno, me acerco a la pregunta. Los que me conocen ya saben que bueno, mis explicaciones suelen ser más amplias. Em, Cuando nos acercamos a la mirada más técnica del trabajo de constelaciones familiares, yo les dije que es una teoría, pero que también es una técnica, ¿no? Y muchos piensan que constelar es hacer un trabajo de taller grupal solamente, y es cierto que constelar, por supuesto, empezó siendo eso. Bert Hellinger, el creador de este enfoque, un filósofo alemán que falleció en 2019, descubrió que posicionando a personas en el espacio con una intención de trabajar sobre un tema, con un consultante que da su permiso, que cuenta algo de su historia en una entrevista con el terapeuta, las personas que están en el grupo escuchan esta entrevista y se eligen a alguna de estas personas para representar miembros de la familia o representar sentimientos, situaciones vividas, enfermedades o síntomas, conflictos, y cómo estos representantes van pudiendo entrar en contacto con un contenido, con una información que no era, de pronto no fue relatada en la entrevista, o algunas cosas sí, y muchas otras pueden ser informaciones que incluso el consultante mismo no recuerde o no sepa, ¿no? Que tienen que ver con el inconsciente familiar o con el inconsciente de ese sistema, podemos decir en general, ¿no? Y cómo entonces esta información que va apareciendo a través de los representantes puede ser corroborada por quien está trabajando, ¿no? Quien está haciendo su propia constelación. Entre paréntesis, ahora voy a entrar un poquito más ahí, pero entre paréntesis, esta no es la única forma de constelar, ¿no? Yo vengo hablando hace mucho tiempo de que eh, esta fue la forma inicial que Bert Hellinger describe y desarrolla, y desde ya es un trabajo muy potente, muy preciso también, y de mucha capacidad de mostrarnos cosas de nosotros mismos que han quedado de pronto no tan a la vista, olvidadas a veces o escindidas de la conciencia familiar. Sin embargo, no es la única manera, porque hay todo un desarrollo del trabajo sistémico que tiene también otras posibilidades, ¿no? Desde la consulta individual o el trabajo con talleres donde se puede no solo constelar así, sino a través de una transmisión de conceptos teóricos que son muy reveladores, trabajar con ejercicios o con meditaciones, ¿no? Y este trabajo es muy potente también y va generando en todas las personas que van llegando a abrirse a esto, ¿no? Que sienten un llamado, hay algo que nos trae a estos espacios que nos interesa, que nos resuena. Entonces, de pronto, poder encontrarse con algunos conceptos, pensar sobre eso, investigar en la propia historia, es muy importante también, ¿no? Porque si no, a veces llegamos a una constelación sin saber mucho de nuestra familia,
sin estar demasiado en contacto con algunas cuestiones básicas para tener en cuenta que habilitan, que abren. Entonces, otra posibilidad de leer, de abordar, de comprender lo que surge en una constelación, ¿no? Dije entre paréntesis, quería aclarar esto, hay otras formas hoy por hoy de acercarse al trabajo de constelaciones familiares y que considero que son muy importantes y a veces básicas para los primeros pasos, ¿no? Pero si nos acercamos a ese punto, ¿no? Cómo se trabaja en un taller de constelaciones familiares, se piensa muchas veces que lo fenomenológico es lo que ocurre ahí entre los representantes, ¿no? Es este, esta situación que es novedosa, que tiene muchas teorías, hipótesis que la explican del orden de los campos morfogenéticos, de Rupert Sheldrake, que habla desde la biología, ¿no? Del estudio de diversas especies animales y la intuición en el mundo animal, ¿no? Ustedes saben que los caballos siempre saben cómo volver a su casa, que el perro, de pronto, él fue uno de los investigadores que describe cómo los perros, por ejemplo, cuando su dueño, ¿no? Estando a distancia en su trabajo, por ejemplo, decide volver a su casa, como el perro que está en el hogar sin poder escuchar ni oler, todavía no tener una información sensorial sobre su dueño, intuye, ¿no? Percibe que el dueño va a volver y se va y lo espera en la puerta, ¿no? O él estudió como los cardúmenes de peces vieron que tienen este comportamiento particular, ¿no? Que en el océano se mueven todos de una cierta forma, como si fuera casi una danza, ¿no? Como todos están en un diálogo muy, muy íntimo y muy preciso y muy en el momento presente, ¿no? Todos haciendo el mismo movimiento, o las aves en el cielo cuando van cambiando de orientación, ¿no? Lo hacen todas juntas, a la vez, en simultáneo. Entonces, bueno, él es uno de los que investiga todos estos comportamientos del mundo animal, siendo un biólogo, y habla de campos de información eh, que, digamos que almacenan el contenido evolutivo también de cada especie. Y él en diálogo con Bert Hellinger, en una época ellos se conocieron y trabajaron en conjunto, llegaron a esta hipótesis, ¿no? Y la teoría de los campos mórficos dice que en las familias existe un campo mórfico de información que está presente en todos nosotros, al cual podemos acceder a través de ciertas herramientas, como podría ser las constelaciones familiares, pero también por otras vías mucho más cotidianas y comunes, como puede ser soñar con alguien. Vieron que a veces tenemos estas experiencias, pensamos en alguien y esa persona nos llama, o nos aparece un nombre y miramos ese nombre en el diario y después tenemos una información que nos llega a través de alguien de esa persona, ni ese nombre. En fin, hay algo de esta capacidad que tenemos los seres humanos intuitiva, ¿no? De poder conectar con cierta información sutil que, bueno, podría explicar cómo desde las constelaciones familiares se puede alcanzar un contenido y experienciarlo a través de los representantes y traer algo de esta lógica, de esta información a través de lo que es las constelaciones familiares grupales, ¿no? Entonces muchas veces se piensa que esto es lo fenomenológico. Sin embargo, lo fenomenológico descripto, como se describe en la filosofía de Husserl, no sería esto, ¿no? Sino que lo fenomenológico, desde el punto de vista de Husserl, que es el que usó Bert Hellinger para describir que las constelaciones familiares son un método filosófico fenomenológico, tienen más que ver con la idea del darse cuenta del que describe Husserl, ¿no? Esta idea de que cuando en nosotros están dadas las condiciones en nuestro mundo interno y de pronto aparece una información nueva, se crea una especie de eureka en nuestra conciencia, que es lo que él llama el epogé,
Y entonces en nosotros aparece ese efecto de lo fenomenológico que es el insight, ¿no? Es el darse cuenta de algo. Entonces, lo fenomenológico en las constelaciones familiares no es tanto lo que ocurre en el campo, porque lo que ocurre en el campo está relacionado con el consultante en el sentido de que en cuanto a la persona que está trayendo su tema está abierto, siente confianza en el facilitador, se siente en un ambiente seguro respecto del grupo, va pudiendo sentirse también representado por esa escena que se empieza a mostrar en una constelación. Se va armando un espacio de comunicación entre el consultante y la constelación, ¿no? De hecho, muchas veces los facilitadores trabajamos con el consultante, ¿no? Desde la entrevista, desde un momento de acompañamiento emocional más cercano, con algunas frases, y en lo que llamamos el campo, que son los representantes, va siguiendo espontáneamente un movimiento. ¿Por qué? Porque hay una comunicación, ¿no? Entre el mundo interno del consultante y esa expresión del mundo interno que está ocurriendo a través de los representantes. Entonces, si lo fenomenológico está ocurriendo en el consultante, es decir, si en el mundo interno de la persona que trae su tema está apareciendo esa posibilidad de darse cuenta de algo, ¿no? Se está dando esta alquimia, ¿no? Se está dando esta posibilidad de que pueda sentirse a sí mismo, que pueda estar conectado con su cuerpo, que pueda estar abierto a los recuerdos que vayan apareciendo en ese momento, a las emociones que va sintiendo, a las asociaciones respecto de su historia familiar, a los afectos que se van despertando en él cuando mira a los representantes de su familia en esa escena. Lo fenomenológico ocurre en el consultante porque se están dando todas las condiciones para que esto sea así, y entonces el campo que está afuera, pero es una expresión de ese adentro, se moviliza de un modo sintónico con lo que el consultante está viviendo, ¿no? Es un poco complejo, pero bueno, espero poder haberlo explicado de la forma más sencilla. Esta es mi lectura personal sobre lo que Bert Hellinger describe como lo fenomenológico, porque el campo se puede disociar del consultante, que a veces ocurre, ¿no? Hay facilitadores que trabajan mucho sobre la constelación, pero dejan un poco solo el consultante. Y esto es algo que yo insisto mucho en las formaciones con nuestros alumnos, que se haga distinto, ¿no? De ir acompañando siempre al consultante, porque es en esa persona donde ocurre el proceso. Y es en esa persona donde está la oportunidad del cambio. La oportunidad de que a través de ese darse cuenta, de ese insight, ¿no? Ustedes todos han tenido alguna vez un darse cuenta que ha sido muy poderoso, ¿no? Uno a veces tiene esos insights caminando, lavando los platos, bañando el perro, no sé, ordenando la casa, eh, manejando la bicicleta. Uno de pronto, ¿no? Se da, uno viene pensando en algo, haciéndole lugar a algo, sintiendo algo, y entonces aparece el insight, ¿no? Ese darse cuenta. El insight freudiano tiene mucho que ver con el epogé de Husserl, ¿no? En este sentido, ocurren dentro de esa persona. Es como, muchas veces se da este ejemplo, es como ocurrió con Galileo cuando descubre los planetas, cuando ve Júpiter, ¿no? Por primera vez. Bueno, Galileo, para Júpiter estuvo siempre ahí, ¿no? Decimos, el universo existe hace millones de años, o sea, Júpiter estaba millones de años antes de que Galileo apareciera. Pero en algún momento Galileo piensa la teoría del sistema solar, piensa que la teoría geocéntrica no es correcta, piensa en la teoría heliocéntrica, tiene una idea, tiene hipótesis, hace cálculos, está buscando cómo confirmar esto, crea un instrumento, el telescopio,
y observa noches y noches el cielo, ¿no? Hasta que en algún momento se produce ese epogé, ¿no? Entonces el fenómeno no está en el sistema solar, que de pronto Galileo describe. El fenómeno está en Galileo, ¿no? El epogé está en Galileo, que cuando se dieron todas las condiciones, cuando él pudo construir el conocimiento suficiente y necesario para dar ese paso, ¿no? Ese paso tan importante de crecimiento, en ese darse cuenta, entonces ocurrió como el milagro, ¿no? Pero el milagro no es la constelación, el milagro ocurre en nosotros. Y ocurre en nosotros con todas las formas terapéuticas que existen, que tienen una fuerza teórica suficiente para comprender a los seres humanos desde alguna perspectiva y que nos hacen darnos cuenta de algo, ¿no? O sea, en este sentido lo fenomenológico puede ocurrir también si nosotros estamos abiertos. En una película puede ocurrir en una obra de teatro, en una escena donde yo estoy viendo dentro del tren el comportamiento entre una madre y un hijo, ¿no? Y si yo estoy procesando algo de mi relación con mi madre, de mi relación con un hijo, y están los elementos a mano, ¿no? Estoy pensando en eso, estoy reflexionando sobre mí, leí algo, escuché, estuve en terapia y toda esa información está apareciendo en mi conciencia, eh, abriendo a niveles más profundos de conocimiento sobre mí mismo. Entonces, cuando algo de la afuera me impacta, puede producirse ese, ese darse cuenta, ¿no? Este nacimiento, si quieren, a lo fenomenológico, ¿sí? Entonces, para mí, esta es una explicación sobre la teoría filosófica de Husserl y cómo él describe lo fenomenológico y por qué Bert Hellinger, siendo un filósofo, describe su propia teoría como fenomenológica, ¿no? Yo lo entiendo de esta forma. Em, y en este sentido, con la persona que nos manda esta pregunta, no es mágico. Lo que ocurre con los representantes tampoco es mágico, porque ocurre todas las veces. La magia es algo que no sabemos cómo funciona, pero no la podemos asegurar. En cambio, lo que pasa con los representantes en las constelaciones familiares tiene una secuencia que ocurre siempre, que sabemos que si un grupo se arma con esa intención y ponemos representantes y se hace la entrevista, va a pasar que las personas se conectan, que las personas se empiezan a sentir, que empiezan a tener fenómenos físicos, a veces eh, se conectan entre ellos y con su historia también, ¿no? Los representantes tienen que hacer el trabajo de separar lo que tiene que ver con su propio darse cuenta, el personal, y lo que tiene que ver con el rol, ¿no? Muchas veces esto también es una tarea que se va entrenando, que se va aprendiendo, y es un lugar muy interesante de transitar, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, esto no es mágico, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cómo funciona una constelación familiar, ¿no? Hay algo de la experiencia que todavía no pudo ser medida con instrumentos que quizás todavía no existen para poder explicar, ¿no? Exactamente cómo funciona. Hay teorías, como hablé recién, del campos mórficos de Rupert Sheldrake. La teoría psicoanalítica habla de la comunicación de inconsciente a inconsciente, que bueno, se produce en el contexto de la transferencia con el analista, ¿no? Acá sería un contexto diferente porque es en un grupo con personas que no se conocen. Eh, entonces, bueno, no lo sabemos exactamente, hay algunas teorías, no hay nada demostrado, sin embargo, es como podemos pensar al principio de la humanidad cuando se pudo recrear el fuego, ¿no?
y seguramente por muchos siglos nadie sabía cómo en realidad frotando dos piedras se armaba con madera seca un- una fogata, ¿no? Hasta que después se logró explicar cómo funciona ese movimiento que repite siempre lo mismo. Pero bueno, al principio no se sabía, sin embargo funcionaba igual. Algo de esto ocurre con lo que pasa en el campo con los representantes. Así que no es magia, aunque todavía no logremos explicar bien cómo funciona, sí sabemos que funciona, que es una herramienta valiosa, que es hay muchas teorías, ahí me ponen vibracional. Yo prefiero decir que no sé, digamos, pero no pasa nada si no sabemos todo. Me parece que es bueno dejar abierta la pregunta para que podamos seguir investigando de qué se trata algo así, ¿no? Tan, por un lado, eh, verdadero, porque todos los que han transitado por estos lugares como consultantes saben que una constelación habla mucho de uno mismo, que habla mucho de la historia familiar, ¿no? Uno puede sentirse representado por esa escena y sin embargo todavía no sabemos bien exactamente cómo funciona y esto no le quita valor, ¿no? Al contrario, creo que si podemos nombrar esto, somos honestos y también podemos dar un buen uso a la herramienta, ¿no? Aunque no sepamos todavía bien cómo funciona. Bueno, me voy a ir a otra pregunta porque se me va pasando el tiempo. Otra persona nos hizo llegar una pregunta respecto del duelo, de cómo sobrevivir. Puso a alguien a la muerte de un hijo. En mi caso, dice una bebé hace mucho y un hijo joven. Em, bueno, me imagino que esa persona estará escuchando o escuchará este video en algún momento porque nos dejó esta consulta. Y lo primero que quiero decir es que me conmueve esa pregunta, ¿no? Que cuando alguien pregunta algo así, ¿cómo seguir adelante? Dice, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo seguir en la vida cuando se ha perdido a seres tan queridos, ¿no? Y tan entrañables? Me conmueve esa pregunta y a la vez siento que es muy importante que esa persona pueda hacer esta pregunta, porque es cierto que con la muerte de personas queridas, cercanas a nosotros, algo de nosotros también desea irse, ¿no? Aparece como un anhelo de irse con ese ser querido. Y por un lado eso es parte del proceso del duelo, es un momento, es una etapa del proceso de duelo que ocurre, que es necesario reconocer en duelos como los que esta persona comparte, que son tan difíciles y tan dolorosos o angustiantes. Sería muy importante que haya un acompañamiento. Hay ciertos duelos que no podemos hacer solos, ¿no? Porque realmente la pérdida es tan grande que quizás sea más difícil vivir que no vivir. Entonces, estar acompañados es muy importante en ciertos duelos o en ciertos momentos de los duelos. Y creo que este es un desafío enorme que es importante tomarlo también y en este sentido estar acompañado y en ese estar acompañado ir entendiendo que la vida nunca va a ser igual después de una pérdida así, pero si es posible hacer ese proceso de duelo, vamos a poder no sobrevivir, sino vivir siendo nosotros diferentes a los que éramos, pero con un sentido de que la vida que tenemos vale la pena vivirla. Es decir, que es un proceso que tiene que ver con volver a conectarnos con nuestra fuerza de vida, ¿no? Con nuestro sentido, con nuestro propósito, el personal, que va más allá
de todo lo que venimos a hacer a este plano, ¿no? Que tiene que ver con el propio movimiento, no con los demás, aunque esos otros sean tan amados y estemos tan enlazados con estas personas, ¿no? Como puede ser con los hijos. Entonces creo que es un tema para trabajar en un espacio terapéutico, para ir acompañado, para ir transitando distintos momentos de ese proceso, pero que es un proceso posible, que es un proceso que vale la pena abordar y que en algún momento lo que surge no es que no extrañamos o que no nos duele, sino que con otra fuerza, con otra sabiduría y con otra conciencia podemos volver a conectar con el sentido de la propia vida, ¿no? Esto que decía recién, con el propósito de seguir, de que nuestra vida tiene un sentido más allá de todo lo otro que suceda, ¿no? Aunque sea muy difícil también. Y en línea con esto, otra persona nos hablaba del desamor en las familias, ¿no? Me parece que están conectadas estas dos preguntas. No especificó más, así que quizás si está por acá sería bueno que pueda aclarar un poquito su pregunta, sino tomo lo que para mí es el desamor, ¿no? Y me acuerdo Bert Hellinger en una de las veces que vino a la Argentina, una de las primeras al principio de los viajes que empezó a hacer, hizo un seminario que se tituló como Todos los hijos son buenos y sus padres también. Y a veces, esto, ¿no? El desamor en las familias, a veces los padres son difíciles, a veces los hijos son difíciles, a veces hay historias de violencia, de abandono, de engaños. Y en constelaciones familiares trabajamos mucho con todo eso, porque las personas que se acercan a nuestro trabajo, en general son personas que vienen con heridas, ¿no? Que vienen con heridas y con esas heridas muy presentes en su corazón, por más que sean experiencias que vivieron hace muchos años, ¿no? Con heridas que no se cerraron, con heridas que se volvieron a abrir por otras situaciones que la vida les trajo. Entonces, Bert Hellinger habla mucho desde este lugar, ¿no? De poder aceptar a los padres que tuvimos, a la familia que tenemos, cómo fueron, cómo son, con lo bueno y con lo difícil. Y en mi experiencia, esto es así, pero es así a veces luego de un camino, ¿no? Entonces, cuando alguien me escribe esto, el desamor en las familias, lo que yo pienso, lo primero que me aparece es, hay que hacer un proceso con eso, ¿no? Hay que mirar de qué se trata eso que pasó en la familia que es tan doloroso y tan difícil, ¿no? Porque la naturaleza del ser humano no es el desamor. La naturaleza del ser humano no es la violencia. Eso lo podemos ver cuando un bebé nace, un bebé es chiquito. Ese bebé es ternura, es paz, es encuentro, es deseo de estar con su mamá, es deseo de juego, de vida, de nutrición, de alegría, ¿no? Es un bebé que trae como lo más puro de los seres humanos, nos conecta con esto. Lo que va surgiendo después, a lo largo de nuestro desarrollo, está totalmente ligado a lo que vivimos en esos años con nuestros padres, en la familia, en la sociedad, en la cultura en la que nacemos, en los espacios donde tenemos interacciones con otros, ¿no? Más allá de la familia en la que nacimos, con los amigos, en la escuela, con las personas con las que nos vamos encontrando, ¿no? Todo esto va abriendo un mapa de interacción que también despierta las memorias familiares que están presentes en nosotros. No todos los hijos están conectados con los mismos temas familiares, ¿no? Esto también es importante porque a veces las familias dicen, yo tengo 4 hijos y a todos los eduqué igual y sin embargo
3 son buenos y uno es difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil si yo los eduqué a todos igual? Bueno, porque no todos los hijos están conectados con lo mismo. Y de pronto ese hijo que es difícil, que por ejemplo es agresivo o contesta mal o se pone en riesgo o tiene una conducta adictiva o encontró malas compañías o no pudo terminar la escuela o siempre pierde trabajos o se autolesiona o tiene una enfermedad mental, miles de situaciones que tienen que ver con destinos que se pueden volver difíciles o son difíciles. De pronto pueden dentro del seno familiar leerse como desamor, ¿no? Cómo este hijo me hace esto, cómo me roba para pagarse el consumo de sustancias, o cómo está robando en la calle y yo me sacrifiqué tanto y le di todo, ¿no? Esto es una forma de desamor. O por qué un padre puede ser violento o una madre puede ser violenta o pueden ser abandónicos o dejar a sus hijos desamparados. Esto muchas veces se entiende como desamor, ¿no? Entonces, cuando miramos el contexto de esa historia de los padres, ¿no? El contexto más amplio, muchas veces vemos que ellos también vienen de historias difíciles, ¿no? Y que quizás vivieron experiencias iguales de difíciles que las que nos proponen a nosotros o más difíciles aún. Y que si miramos un poquito más atrás en las generaciones, los abuelos, quizás los abuelos vivieron en la pobreza o tuvieron experiencias de separación muy temprana de los padres, como ir a colegios pupila o a trabajar de muy pequeños, ¿no? Bueno, todas estas historias que no hace falta que yo se las relate porque todos las conocen, ¿no? Y si no las conocen es porque todavía no investigaron en su historia familiar y yo los invito a que lo hagan, porque no es posible comprender por qué ocurren ciertas cosas en nuestra familia que nos duelen si no abrimos la mirada a, a cómo fue ese devenir generacional en nuestra historia ancestral, qué pasó, qué vivieron otros, eso que pasó y que vivieron otros, de alguna forma es también de dónde venimos. Si hay historias de inmigración forzada, si hay pobreza, si hay guerras, ¿no? Esto es parte de lo que nos constituye y que circula en el inconsciente familiar. Muchas veces circula a través de relatos, porque se cuenta lo que pasó, y otras veces circula a través del silencio, de las atmósferas en las familias, de la tristeza, de la violencia que alguien de pronto empieza a sentir sin una causa muy clara, o de miradas que aprueban o desaprueban conductas, ¿no? Cuando de pronto en una familia se desaprueba si alguien dice, yo voy a ser cantante porque me gusta mucho cantar, ¿no? Y en esa familia la información que circuló es hay que trabajar para poder asegurarse el pan y hay que trabajar de algo muy concreto, ¿no? Esta idea o estos prejuicios, ¿no? De que el arte, del arte no se vive o con el arte se pasa hambre y que hay que estudiar carreras de una cierta característica. Entonces, con una mirada, simplemente podemos estar desautorizando a alguien que se conecta con un deseo, con una vocación. Y así circula la información en la familia. O cuando alguien de pronto eh, piensa en no comer, dice yo no voy a comer todo este plato y dice para mí está bien y se mira con miedo esa situación, ¿cómo la vas a comer? Tenés que comer todo lo que está en el plato. ¿De dónde viene esa expectativa, no? Quizás viene de situaciones donde sí hubo hambruna, donde sí hubo carencias y sin saberlo estamos colaborando en el pasaje transgeneracional de ese contenido que en algún momento pudo haber sido traumático. Y eso viene de lejos, ¿no? Cómo miramos ciertas cuestiones, si las habilitamos o no, no, muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros pensamos. A veces nos podemos hacer esta pregunta, ¿yo pienso eso realmente?
o yo estoy de acuerdo con esto que estoy diciéndole a mi hijo o a mi pareja, o de dónde me viene esta idea, dónde nació. Nació en mi mamá, nació en mi papá, en los dos, y en ellos, ¿quién de sus padres piensa así o se manifestó así, ¿no? Entonces, poder asociar las historias familiares y cómo esas historias familiares fueron dejando huellas en cada una de las generaciones es esencial para comprender cuando nos toca vivir en una familia o ciertos vínculos, no es toda la familia, donde hay situaciones difíciles, ¿no? Donde hay desamor, donde hay maltrato o donde hay abandono. Y en este sentido quiero hacer una aclaración, porque a veces se confunde comprender con aceptar, ¿no? O comprender con justificar o con validar. Y cuando yo les estoy diciendo que es muy importante poder comprender la historia familiar y lo que se vivió en la familia para entender el hoy y cómo ese hoy está siendo producto de una repetición de las historias del pasado, con lo cual ese pasado no es pasado, es un pasado que está actualizándose permanentemente porque lo recreamos hoy y lo fortalecemos hoy hasta que dejamos de hacerlo, hasta que dejamos de pensar así, o lo ponemos en signo de pregunta, o dejamos de actuar de una cierta manera y empezamos a abrir un camino de libertad hacia otro lugar. Pero esto no significa, comprender todo esto no significa que tengamos que justificar conductas. Es decir, si yo tengo un hermano que es violento, por ejemplo, o tengo una mamá, un papá que me manipulan de distintas formas y, por ejemplo, me hacen vivir situaciones abusivas, donde quizás yo tengo que estar siempre disponible y, no sé, ir al encuentro cuando el otro necesita, pero cuando yo necesito no hay nadie para mí, o nadie tiene en cuenta lo que son mis tiempos o mis posibilidades y simplemente me demandan, me piden, me culpabilizan si no actúo de cierta manera, que yo comprenda por qué esos padres son así, por qué este hermano es así, de dónde viene esto, no significa que no tenga que poner límites, ¿no? O que no tenga que hacer algo con esta situación real que la familia me propone, ¿no? Claramente son necesarias las dos vías de trabajo personal, ¿no? Por un lado, a veces es necesario poder desmarcarse de ciertas dinámicas familiares que son muy destructivas y que cuando yo me doy cuenta que esto está ocurriendo, para poder ir hacia lugares de mayor salud vincular, necesito hacer algo diferente. Entonces quizás tengo que poner un límite, ¿no? O tengo una pareja que también, que es muy abusiva, que es muy manipuladora, que de pronto puede ser violenta, que no participa, que no colabora, que todo el tiempo me demanda o pone sobre mi responsabilidad. Bueno, quizás necesito empezar poniendo límites, corriéndome de esos lugares y puedo comprender su contexto, de dónde viene esto que se manifiesta en la relación conmigo, por qué actúa así, qué historias hay en su vida familiar, en su infancia, en su historia, ¿no? Pero que yo lo comprenda no significa que lo justifique o que deje de tomar acciones que son saludables para mí. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque a veces quedamos como en lugares que no serían correctos. No es correcto, no sería bueno para nosotros comprender y porque comprendo, justifico una dinámica de repetición donde me quedo impotente, ¿no? Donde de pronto no me puedo defender o no puedo salir de un lugar que necesito modificar, del que necesito salir para que realmente haya un cambio en mi vida, ¿no? Es decir, el cambio de mirada sobre la familia implica también un cambio de acción sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con mi vida del día a día, ¿no? Con los vínculos y las relaciones que mantengo con todas las personas de mi familia. Bueno, hasta acá este encuentro de hoy. Hemos respondido algunas de las preguntas, me quedan algunas más, pero bueno, lo voy a dejar para
el próximo encuentro, el miércoles que viene, vamos a tener otro momento, también a las 20 horas, para compartir, para reflexionar juntos y conversar de lo que les resulte importante y necesario ahora. Y desde ya que los invito a entrar en nuestra página web, constelacionesdoctoramolina.com, y en las redes también, para, bueno, ver ahí las actividades que tenemos. Ahora en agosto vamos a abrir otro espacio de formación. Muchas personas quedaron a la espera porque la formación que empezó en marzo quedó con el cupo completo, así que dejamos algunas personas en espera y ahora en agosto retomamos abriendo otro grupo, así que si se sienten el llamado, si les resulta motivador esto que les comparto, puede ser una experiencia muy transformadora la de la formación. Así que pueden consultar ahí en las redes y en la página web sobre toda la información que necesiten. Y nos vemos el miércoles para todos los que quieran sumarse y pueden invitar a los que les parezca que esto pueda ayudarles también. Un saludo enorme, un cariño muy grande y que tengan lindo fin de semana.